Pero buenas noches a todos, un saludo cordial y gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias a los padres, a Monseñor que está por acá y a todos los equipos y comisiones diocesanas y consejos de pastoral que también nos acompañan en este día. Voy a invitarlos entonces a que entremos en una actitud de oración, justamente para dejar que sea el Espíritu Santo y que a través de la palabra, de la escucha de la palabra de Dios, a través también del canto que vamos a escuchar, entrar en esta sintonía con el Señor que nos llama a cada uno de nosotros y entrar en esta dimensión querigmática. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas. Fue a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el texto que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Lo cerró, se lo entregó al ayudante y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Él empezó diciendo: Hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para entrar en la dinámica de la oración, vamos a escuchar también este canto y pedirle al Señor justamente que Él que toca a nuestra puerta y que nos llama, nos invite a fortalecer nuestro servicio, nuestra tarea, a fortalecernos en esta dinámica de discipulado misionero y justamente también para poder seguir caminando según lo que la Iglesia nos va preparando, nos va capacitando y nos va guiando conforme al trabajo pastoral y al discernimiento que se hace para nuestra iglesia diocesana. Vamos a escuchar este canto. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré afuera como un mendigo. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que
que estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré afuera como un mendigo, llamando, 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 llamando. Señor Jesús, te damos gracias porque nos llamas, porque tú, el Cristo, el Hijo del Dios vivo, como lo expresó tu servidor Pedro, al cual también celebramos, nos ha llamado por nuestro nombre, nos ha llamado a una tarea, nos ha llamado a ser una iglesia que se dispone a ponerse en salida, discerniendo a la luz de los signos de los tiempos, y como una iglesia consciente de su realidad para caminar juntos en sinodalidad. En este día, en medio de la solemnidad de Pedro y Pablo, recordamos con cariño y oramos por el Papa Francisco, quien nos guía como pastor de nuestra iglesia. Y en él confiamos, Señor Jesús, en tus manos, todo el proceso sinodal, pastoral, que desde nuestra Iglesia Universal se realiza. Y que como iglesia particular, también en armonía con ella, nosotros también avanzamos, realizamos y trabajamos en sintonía para que podamos responder a la realidad conforme tú hoy lo demandas. Gracias, Señor, por nuestro servicio y nuestro quehacer pastoral, porque a través de él enriqueces a la iglesia y dispones siempre de carismas y de dones para el servicio a los que necesitan también que el Evangelio sea llevado, como también lo manifiesta y lo recordamos a través del apóstol Pablo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Pedro y San Pablo, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora lo dejo con el Padre Elima, el Padre Alexander y Monseñor. Muy buenas noches a todos. Qué gusto una vez más poder compartir una noche más de formación en este camino que nos hemos propuesto desde que iniciamos este año. Les recuerdo algunos datitos, sobre todo aquellos compañeros que tal vez hoy por primera vez se unen a estas formaciones diocesanas para consejos parroquiales de pastoral y comisiones y equipos diocesanos. Desde que iniciamos este año, pues tomamos como texto bíblico que nos ilumina del Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. Y nos dice el Evangelio, que todos sean uno para que el mundo crea. En esta frase, pues recordamos también a aquellos que vivimos el sínodo en el año 2000, que fue el texto que nos inspiró durante todo ese proceso. Este año se ha querido retomar, sobre todo en este clima de sinodalidad, de caminar juntos, el tema de la unidad, el tema del encuentro. Y por eso tenemos como propósito para este año cumplir pues un pequeño objetivo que dice lo siguiente: desarrollar un camino diocesano de discernimiento para la evangelización a través de un proceso sinodal de planificación pastoral participativa que nos permita la elaboración de un plan diocesano de pastoral
que en continuidad con el segundo sínodo diocesano proponga respuestas de acción a los retos y desafíos del nuevo contexto sociocultural en el que nos encontramos. Por tal motivo, nos proponemos los hemos propuesto a lo largo de este año, pues profundizar las dimensiones de la evangelización, según lo presenta el documento Hacia una iglesia sinodal en salida a las periferias, de la Asamblea Eclesial y el CELAM. Pues es un documento que ya los que nos unimos hace 2 meses en formación, el padre Alex nos hizo pues una síntesis, ¿verdad? Nos acercó a ese documento. Hoy pues vamos a tener la oportunidad de seguir caminando sobre ya puntualmente sobre estas dimensiones. Concretamente hoy veremos la dimensión querigmática y misionera a cargo del padre Alexander Salas y la dimensión profética y formativa a cargo del padre Ronald Murillo. Pues bien, qué bueno que podamos una vez más vernos. Saludo con cariño pues a Monseñor, a los compañeros sacerdotes, a todos ustedes en verdad, que sepamos no solamente agradecer hoy al Señor el gran don de encontrarnos, sino también este signo de estar juntos, que es muy importante. Pues bien, bienvenidos a todos y pues le doy el espacio a Monseñor para que nos dirija unas palabras. Buenas noches. Buenas noches a todos. Me alegra poder estar juntos, poder unirnos, aunque sea por estas redes, ¿no? Nos da mayor posibilidad a todos de encontrarnos, de escuchar bien la formación y de avanzar en este proceso. Bueno, recordarles que toda la Iglesia está en camino sinodal. Lo más grande en la Iglesia es el camino sinodal al que el Papa Francisco nos ha convocado. Como sabemos, llevamos ya 2 años. Y bueno, en el próximo octubre va a haber una primera fase, ¿no?, solemne de encuentro de obispos y otros representantes, bueno, laicos consagrados, ¿no?, van a estar pensando en los grandes asuntos de la Iglesia, ¿no?, por dónde quiere el Señor que encaminemos nuestros pasos como Iglesia. Y nosotros, pues también, dentro de esa Iglesia, del caminar sinodal de la Iglesia, tenemos nuestro propio camino sinodal, yo diría más pequeño, por supuesto, es un discernimiento diocesano, ¿no?, también para tratar de descubrir juntos por dónde el Señor nos quiere llevar. En este año, como saben, estamos profundizando sobre todo en este texto que nos propone el itinerario que a nivel continental se vio plausible en la asamblea que hubo hace 2 años. Entonces, es un instrumento que se nos propone para reflexionar, pero lo importante es que a través de él pensemos en qué nos está pidiendo el Señor para el caminar de nuestra Iglesia diocesana. Ustedes tienen, todos nosotros los que estamos aquí, tenemos una responsabilidad especial en la animación de nuestras parroquias. Los consejos pastorales unidos al párroco son los primeros artífices, animadores del caminar parroquial. Entonces, por eso les convocamos a ustedes para que especialmente escuchen estas propuestas y las dialoguen entre ustedes y las difundan, ¿no?, porque en cada consejo pastoral hay representantes de todos los grupos de la Iglesia. Si están presentes ahí, cada uno puede difundir a su respectivo grupo. Como saben, también tenemos una encuesta digital. Al final se nos dará la forma de acceder a ella para que vayamos también poniendo allí nuestras ideas, ¿no? Y, bueno, estamos ya preparando las asambleas parroquiales, ahora se nos dirá, ¿verdad?, en los meses de agosto, septiembre y la asamblea diocesana en noviembre. Es para que veamos la importancia que tiene eso, ¿no? El Señor con su Espíritu nos mueve, ¿verdad? Nos mueve, nos impulsa, nos levanta, nos pone en pie y nos dice, somos un pueblo, la Iglesia. Nosotros somos Iglesia diocesana, con un caminar ya de más de 100 años. Al principio del segundo centenario, por dónde tenemos que encaminar nuestros pasos, Señor, dentro de toda la novedad que inspiras a tu Iglesia y que seguro el sínodo eclesial nos va también a ofrecer, ¿no?, después de esta primera reunión de octubre. Bien, pues sin más,
abramos nuestras vidas como siempre al Señor, a su Espíritu, con docilidad. En todo lo que escuchemos esta noche, atesorémoslo bien. Tenemos que propagarlo al resto de los consejos pastorales parroquiales y a cada una de nuestras parroquias. Es nuestra responsabilidad, la responsabilidad de animación. Seamos fieles a lo que el Señor nos pide en este momento y seamos también sinodales, o sea, comprometámonos como pueblo de Dios en el caminar de nuestra Iglesia diocesana. Adelante, pues, con el Padre Alexander y el Padre Ronald, que nos van a ayudar en la reflexión esta noche. Gracias, Monseñor, por su mensaje, también al Padre Limar, que nos animan a continuar este proceso de discernimiento diocesano, unido, como ya sabemos, al caminar de la Iglesia latinoamericana, sobre todo en la vivencia de esa asamblea eclesial, y también unidos a la experiencia de la Iglesia Universal, ya de cara a la primera fase del Sínodo de los Obispos. La vez anterior, hace 2 meses, tuvimos la oportunidad de introducir el documento, un documento muy importante para nosotros en América Latina, como lleva por título Hacia una iglesia sinodal en salida a las periferias. De ese documento es que, como ya lo comentaba, lo decía Monseñor, estamos siguiendo para nuestra reflexión las grandes líneas del documento. Les comparto entonces la portada, la carátula del documento del que hacemos referencia. Los que ya desde enero vamos siguiendo las formaciones, ya nos vamos familiarizando con este documento. Se llama así, Hacia una iglesia sinodal en salida a las periferias, y dice que son las reflexiones y propuestas pastorales a partir de la primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe. Así que de ahí la importancia de este documento. Un documento que tuvo una serie de fases, como todo acontecimiento importante en la Iglesia. Pues allá por abril, agosto del 2021, se pidió la participación de quien quisieran participar y responder una serie de preguntas y participar en las reflexiones. Más o menos fueron unas 70,000 personas de toda América Latina los que participamos, porque a lo mejor o probablemente varios de los que estamos aquí, sea a nivel personal o a nivel de consejos, participamos en esa experiencia. Somos parte de esas 70,000 personas que tuvimos nuestra participación en la primera fase. Y la idea fue siempre ir buscando esa presencia de Dios en medio de la realidad latinoamericana, cómo Dios va llamando y qué es lo que Dios nos pide como iglesia. Luego concluye la parte, digamos, del proceso con la celebración de la asamblea propiamente dicha en noviembre del 2021. Participaron unos 1,104 representantes de diferentes carismas, ministerios, edades, situaciones, culturas, regiones, modalidad híbrida, de modo que unos estaban reunidos de manera presencial en Ciudad de México y otros se conectaban durante la experiencia de la asamblea. El mismo texto, y para que ya vayamos de nuevo ubicando el texto de cara al tema que nos corresponde en esta noche, el mismo texto recoge, sintetiza, ¿verdad?, de una manera creativa, ordena teológicamente, proyecta pastoralmente los frutos del proceso vivido hasta el momento, y para poder continuar esa actitud de escucha en nuestras iglesias latinoamericanas. Y entonces dicen todos los participantes, y esto aprobado por el CELAN, el Consejo Episcopal Latinoamericano, dice: presentamos este documento con alegría y sencillez, porque creemos que nuestra iglesia, en medio de sus limitaciones, está viviendo un kairos, un nuevo tiempo de gracia que Dios nos regala para renovar nuestro amor a Jesús y el deseo de ser fieles a su palabra y a su mensaje. Bien, teniendo presente, y ya no voy a volver sobre la estructura del documento, que fue lo que vimos hace 2 meses, ¿sabes? Nos pasamos directamente al tercer
a la tercera parte del documento, que son las propuestas pastorales y líneas de acción, que es lo que fundamentalmente estamos trabajando en estos encuentros de formación. Dentro de las propuestas pastorales y líneas de acción, debemos tener presente este listado, que son las dimensiones de la evangelización que utilizó el documento, la reflexión, la asamblea eclesial, para después presentarnos sus reflexiones, sobre todo las grandes líneas de acción. Entonces, tener presente que son 6, eso es lo primero que es importante, ¿verdad? La dimensión querigmática y misionera, la dimensión profética y formativa, la dimensión espiritual, litúrgica y sacramental, la dimensión sinodal y participativa, la dimensión socio-transformadora y la dimensión ecológica. Tengamos presente esto porque de este listado, en esta noche justamente, vamos a profundizar, a dar algunas pinceladas del contenido de las 2 primeras dimensiones. Inmediatamente yo voy a pasar a la primera de ellas, la dimensión querigmática y misionera, en sus elementos fundamentales, para que nos pueda enriquecer en la reflexión que estamos haciendo en la diócesis y a la vez tratar de poner en práctica al menos las grandes líneas de acción de este documento. Como les decía entonces, ahora sí, entramos en la primera de las dimensiones de la evangelización, la dimensión querigmática y misionera. Y entonces, solamente para tenerlo presente, el documento, ya son párrafos exactos del documento, hasta tienen el número. Cuando hablamos de la dimensión querigmática y misionera, nos referimos al corazón mismo de toda acción evangelizadora, que desde la centralidad de la palabra de Dios debe llegar a ser un anuncio, propuesta y acompañamiento de la fe en el Señor Jesús. Así que hablar de la dimensión querigmática y misionera es referirnos al corazón mismo de toda acción evangelizadora. No lo perdamos de vista. La dimensión querigmática y misionera, como todas, y esto es otro elemento, las estudiamos por separado, pero en realidad todas se entrelazan. Entonces, esta, como las demás, es transversal y se desarrolla particularmente en el itinerario de las 3 etapas de la evangelización. Entonces, la dimensión querigmática y misionera tiene en cuenta la acción misionera o el primer anuncio, 1. 2. La acción catequística iniciática. Y 3. La acción pastoral. Cada una con sus metas y medios diferenciados. Entonces son la dimensión querigmática y misionera, que abarca las 3 etapas de la evangelización, primer anuncio, que es iniciativa, importante como todas, pero esta es la que tal vez más se extiende en el documento en su punto inicial y abarca 7 áreas. Entonces, la dimensión querigmática y misionera, ya sabemos a qué se refiere, y para presentar los criterios y las líneas de acción, contempla 7 áreas. Vamos a ir viendo una cosita, algo muy breve de cada una de ellas, pero sí es no dejar ninguna por fuera. Si queremos tener una idea del documento en su conjunto. Entonces, punto 1, encuentro con Jesucristo. Se nos dice que es necesario comprometernos para que las acciones de las comunidades eclesiales sean un verdadero espacio de anuncio y encuentro con Cristo resucitado y presente en sus propios contextos. Sean verdadero espacio de anuncio y encuentro con Jesús. Y el encuentro con Cristo, dice también, lo sabemos muy bien, es el criterio fundamental, solamente puede ser discernir y planear, o sea, a la hora de discernir y planear, el encuentro con Cristo. Y aparecen muchas líneas de acción. He seleccionado normalmente 1 o 2 o máximo 3 de cada apartado, que creo que nos pueden hacer eco en nuestra diócesis. El que conoce y ha leído el documento completo, pues tiene en cada apartado de estos que estoy presentando 5, 6, 7, depende cuántas líneas de acción.
Pero dentro de la iglesia, signo e instrumento del encuentro con Jesucristo, como línea de acción, se nos invita a lo siguiente: a promover el encuentro con Cristo mediante la instauración y el desarrollo de una acción misionera creativa que impulse nuevas formas de acercamiento y diálogo con las personas alejadas de la fe, con los que se manifiestan agnósticos o ateos, y con los que dicen creer, pero no les interesa formar parte de una comunidad de fe. Y aquí ya yo voy leyendo, explicando estas líneas de acción. Inmediatamente comencemos a dejar que vayan haciendo eco en nosotros. Vean lo desafiante que es esta línea de acción, por ejemplo. No es a ver qué hacemos para que los que llegan a la iglesia se encuentren con Cristo, es qué vamos a hacer para que todos los que están alejados, e incluso los que se manifiestan agnósticos o ateos, con ellos podamos entablar un diálogo desde el Evangelio. Otra línea, anunciar el Evangelio con una metodología renovada para que llegue a todos, mostrando a Jesús que acoge a todos sin distinción, junto con su forma de relacionarse con las personas y con la creación. De nuevo, son líneas de acción que en realidad son desafíos que desafían nuestra creatividad como iglesia diocesana, como parroquias. Se pide en esta misma línea, en esta misma área, promover la renovación de la catequesis. Entonces, habla de la catequesis como encuentro con Cristo vivo y al servicio de la iniciación en la vida cristiana, formando especialmente en el compromiso comunitario y social de la fe. Vean que pone un énfasis particular. ¿Catequesis para qué? Para el compromiso comunitario y social de la fe, que muchas veces pareciera que el objetivo que tenemos es otro. Y pasar también de una catequesis entendida únicamente como preparación para recibir los sacramentos, al desarrollo de itinerario de iniciación cristiana que formen discípulos misioneros de forma integral. Y en esto llevamos, al menos en Costa Rica, 40 años tratando de asimilar que la catequesis no es solo para preparar como preparación para recibir sacramentos, sino que en realidad son itinerarios de iniciación cristiana. Se nos invita también a promover el encuentro con Cristo desde las realidades y contextos a la luz de la palabra de Dios, buscando una experiencia comunitaria en distintos ámbitos: familias, comunidades eclesiales de base, pequeñas comunidades, parroquias, escuelas, movimientos, iglesias particulares. O sea, que el compartir a Jesús llegue a todos los ámbitos donde hay personas en nuestras comunidades. Como también se subraya la necesidad de impulsar procesos de animación bíblica de la pastoral y de una renovada pedagogía en el discernimiento para los catequistas y los ministros ordenados, en orden a saber acompañar la formación en la fe. Que los catequistas, que los sacerdotes, que los diáconos, sepamos todos los que somos agentes dentro de la catequesis, aplicar toda la animación bíblica y el discernimiento desde la fe. Ese es el primer apartado, que es muy extenso. He entresacado solo algunos elementos. Ya les decía, son páginas de líneas de acción. Pero pasemos a la segunda. Una iglesia que cultiva la espiritualidad de la misión. Necesitamos, dice el documento, una espiritualidad que acreciente la alegría del Evangelio en la propia vida e impulse a comunicarla a todos por el testimonio personal. Bueno, y entonces, líneas de acción. Propiciar una espiritualidad centrada en una relación personal y comunitaria con Jesucristo, que nos abra a la experiencia mistagógica y encarnada. Entonces tendríamos que revisar en qué está centrada la espiritualidad que cultivamos o qué tipo de espiritualidad vivimos a nivel personal y a nivel comunitario. El documento dice que debe abrirse a la experiencia mistagógica, a profundizar la experiencia del encuentro con Jesús y que debe estar encarnada en las diversas realidades. Y se nos pide también trabajar en el mayor reconocimiento de la piedad popular, con sus variadas manifestaciones, como un espacio de encuentro con Jesucristo, de una espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos.
Entonces, sí, la piedad popular, cultivada, pero como experiencia de encuentro con Jesús. Tercer puntito, tercer área. Una iglesia a la escucha del clamor de los pobres, excluidos y descartados. Todo esto dentro de estamos en la dimensión carismática y misionera. Para que esas acciones se tornen en realidad, es necesario que la iglesia se haga cercana, abierta, sensible y comprometida con los problemas que vive el pueblo. Esto le permitirá escuchar, acompañar y asumir como central la voz de los más vulnerables y los descartados, al modo de frente a las situaciones sociales que emergen. Esa es como la reflexión inicial y se nos proponen 2 líneas de acción. Fortalecer la dimensión social de la evangelización, revitalizando procesos que impacten en la transformación de las realidades sociales. Esta área, este elemento de la dimensión social, lo va a tocar luego una dimensión específica, lo veremos más adelante, otro día. Pero aquí ya aparece porque imposible desligar el anuncio de Jesús de esa experiencia de compromiso social. Y también otra línea, desarrollar una acción misionera a favor de las víctimas de diferentes tipos de violencias y prejuicios a través de métodos efectivos de inclusión social, de fraternidad y de solidaridad. Se nos pide ser creativos en esta línea. Avanzamos y ya estamos en el punto 4 dentro de la gran dimensión. Una evangelización inculturada y en la inculturación. Escuchemos el texto directamente que dice el documento. Como una voz del Espíritu dirigida a nuestras iglesias, resuena el llamado al reconocimiento afectivo y efectivo de la multiculturalidad que nos caracteriza como continente. La evangelización no puede ser la construcción de una forma cultural única. Y en un área tan pequeña como es nuestro país, viendo todo el continente latinoamericano y caribeño, pues en nuestra propia realidad y en nuestra propia diócesis tenemos diferentes manifestaciones y vivencias culturales. Entonces, no puede ser una única manera, sino que debe ser y debe respetar la multiculturalidad donde se encarna el Evangelio de Jesús. Y de aquí una línea de acción. Dice, acoger afectiva y efectivamente, con respeto y humildad, las diversidades culturales, sociales, religiosas, intergeneracionales, de juventudes y de las periferias humanas. Es abrirnos a la realidad cultural en la que nos encontramos, sabiendo que es en esas diversas realidades culturales donde estamos llamados a dialogar desde el Evangelio de Jesús. Avanzamos. Y el punto 5 dice, el protagonismo misionero de los jóvenes en la iglesia y en el mundo. Protagonismo misionero de los jóvenes. Dice el documento, la Asamblea Eclesial apuesta por una sólida formación de los jóvenes en el presente para que sean testigos de la fe hoy y mañana. Por eso se indica trabajar en habilidades específicas como la comunicación asertiva, la escucha y el discernimiento. Y como línea de acción, dentro de este protagonismo misionero de los jóvenes, el documento trae estas. Promover espacios de acogida, escucha, formación y liderazgo para que los jóvenes se encuentren con Cristo. Sean acompañados en su camino de fe como discípulos misioneros y puedan aprender a ser protagonistas de la vida y la misión de la iglesia en el mundo. Vean qué importante, vean que donde inicia esta línea de acción, promover espacios de acogida, escucha, formación y liderazgo para que los jóvenes, etcétera, etcétera. Y también dice, crear ámbitos que apoyen sus ideas innovadoras, capaces de generar nuevos caminos en la evangelización, que integren sus nuevos estilos y lenguajes. ¿Será que lo estamos ya haciendo? ¿Vamos dando pasos? ¿O apenas estamos visualizando el camino? Penúltimo
elemento se llama así, de la pastoral en la ciudad, es de hacer pastoral en la ciudad. Y la mayor parte de nuestras parroquias ya son ciudades o están muy urbanizadas. Entonces, dice de la pastoral en la ciudad a la pastoral urbana, que no es lo mismo. El documento afirma: confirmamos el desafío de pasar de la pastoral en la ciudad a una pastoral urbana más definida. Se trata de impulsar una acción encarnada en la realidad de las ciudades, tan extendida en todo el continente y caracterizada por sus propios retos, estilos de vida, culturas, lenguajes, símbolos e imaginarios, más allá de una simple pastoral en el marco de la ciudad. Entonces, no es solo desarrollar actividades pastorales en la ciudad como igual que si fuera en cualquier pueblo o en cualquier situación, no. Es una pastoral definitivamente urbana. Y entonces en la línea de acción dice, son dos: desarrollar procesos de formación fundados en la palabra de Dios que preparen a los laicos a reconocer las condiciones de vida propias de la ciudad y asumir sus tareas como ciudadanos, dando testimonio del Evangelio en los distintos contextos urbanos. Qué importante. Y la otra línea, reorientar las distintas pastorales que ya tenemos y vincularlas a los barrios con un reconocimiento a las comunidades eclesiales de base, acompañando y fortaleciendo la piedad católica popular. De modo que nos llevará también como diócesis, como parroquias, esta reorientación de las pastorales para que queden vinculadas, ojalá, a los barrios. Y el último punto es una iglesia en salida a los nuevos areópagos. En la asamblea ha resonado de forma reiterada el llamado a un aprovechamiento de las tecnologías de la comunicación en la transmisión de la fe, especialmente con el protagonismo de los jóvenes. Y entonces todo el tema de anunciar en las nuevas realidades y utilizando los nuevos medios, y aparecen dos líneas de acción. Planificar una formación integral y crítica sobre la información de los medios y la incursión en las nuevas tecnologías, involucrando especialmente a los jóvenes y los adolescentes con una mirada evangelizadora y transformadora de la realidad. Y la otra, capacitar a evangelizadores digitales que transmitan la fe y el humanismo cristiano. Dense cuenta de que no es utilicen los medios de comunicación y ya, no dice eso, sino que habla de formación, habla de capacitación para que los evangelizadores digitales verdaderamente transmitan la fe y el humanismo cristiano en las realidades actuales. Yo les dejo entonces estas dos actividades. La primera es una pregunta, esto para que después se trabaje en los consejos o en los grupos, en los movimientos o grupos, de lo que se ha presentado aquí, de lo que he compartido con ustedes. ¿Cuáles elementos de esta dimensión carismática y misionera nos cuestionan más como parroquia? Tal vez convendría leerlos, este resumen que les he presentado, esta selección más que resumen, y ver de estos elementos cuáles nos cuestionan más como parroquia. Y luego anotamos dos estrategias o actividades que nos permitirían implementar unas líneas de acción. A ver, alguna idea, pero ya concreta, que nos podrían decir, esa línea de acción que aparece ahí, en nuestra parroquia podríamos hacer esto, o incluso en la diócesis podríamos hacerlo. Y entonces, cuando nos reunimos, lo presentamos, lo ponemos por escrito y se le envía al padre Limar, pues, que es el vicario para la pastoral. Yo de este modo, entonces, termino esta dimensión carismática y misionera, así que a seguir trabajando nosotros esta profundización y a seguir caminando como pueblo de Dios en nuestra diócesis de Alajuela. Buenas noches. Agradecemos al padre Alex lo que nos ha expuesto esta noche, y no sé si el padre Ronald ya está por ahí, y si está, entonces, padre Ronald, le damos la palabra, señorito.
Muy buenas noches a todos y a todas. Voy también a compartir página en este momento. Vamos a ver. ¿Se mira? Sí. 5. Muy bien, buenas noches a todos y a todas. Me corresponde a mí compartirles aspectos de la dimensión profética y formativa, que es la dimensión segunda que tiene este documento. La forma en que lo voy a proponer es haciendo una referencia a por qué la importancia de esta dimensión profética y formativa y algunas características de sobre todo esa dimensión formativa para poder desarrollar la dimensión profética. Y finalmente las líneas de acción. En el numeral 273 se plantea que la dimensión profética y formativa es una de las bases para la transmisión de la fe y para la acción evangelizadora de cara al futuro. Entonces es una de las bases, uno de los elementos básicos, como lo es también precisamente la dimensión que acabamos de escuchar con el padre Alexander también. ¿De dónde brota esto? O sea, ¿por qué es importante este aspecto? Bueno, porque con base a la tradición eclesial y a las orientaciones del magisterio, siempre se ha visto el aspecto formativo muy importante. Por ejemplo, el Concilio Vaticano II planteó la urgencia de la constante formación de los adultos y de una verdadera educación de la juventud en las circunstancias actuales, cuando se dijo esto hace 50 años. El documento de Medellín en el año 66, si mal no recuerdo, una educación integral y liberadora, 69 por ahí. En el documento de Puebla del año 79 se planteó la necesidad de formar un laicado maduro, potenciando todos los instrumentos de formación. En el documento de Santo Domingo, del 1982, me parece, una formación integral para todos los agentes de pastoral. Y el documento aparecía de 2007, la importancia y la necesidad de la formación de los discípulos misioneros para que se acreciente su vocación y su compromiso de bautizados en cualquier función que desarrollen dentro de la iglesia. Y a la luz de la primera parte de este documento, de los signos de los tiempos que nos desvelan y alientan, se planteó lo siguiente, y de ahí va a tener el referente para la acción, ¿verdad? Este es el ver. La necesidad de superar el clericalismo, es decir, que haya una iglesia sinodal, que seamos una iglesia sinodal llamada a ser, que seamos poliédricos, en diálogo con todas las diversidades humanas y socioculturales, incluyendo la diversidad de religiones, identidades y orientaciones sexuales. La importancia de la formación y participación del laicado, porque no siempre ha habido una preparación para tantos desafíos que deben enfrentar los laicos en diversos espacios. No hay una pastoral especializada desde las particularidades de los fieles que fortalezca la preparación precisamente para participar y para hacer el cuidado y la transformación social, cultural y política. En respecto a los jóvenes, por ejemplo, se plantea la necesidad de acompañarlos en sus búsquedas personales y sus compromisos apostólicos, políticos y sociales. Con respecto a la mujer, la necesidad de crear condiciones efectivas para que las mujeres participen en la dirección de la iglesia como pueblo de Dios. Y la necesidad de un mayor protagonismo para los
pueblos originarios y afrodescendientes, la necesidad de que los agentes de pastoral particularmente desarrollemos competencias interculturales, es decir, para poder interactuar con personas que están todos situados en un contexto sociocultural distinto al que la gente de pastoral participa. Respecto a los itinerarios formativos en seminarios y casas religiosas, porque es un aspecto que tocan acá, se habla de la importancia de un cambio en la formación del ministerio ordenado para avanzar hacia una iglesia en clave sinodal. Respecto a los casos de abuso en la iglesia, también la formación es un aspecto importante. Y como resaltaba anteriormente el padre Alex, la necesidad de una experiencia personal de encuentro con Cristo presente en la historia, porque reconocemos que en nosotros y en nuestros pueblos no siempre se ha dado un encuentro con Jesús capaz de transformarlo. Es decir, en el verse hacen constataciones que en el discernimiento se proponen posteriormente líneas de acción, en lo que veremos. Pero antes de eso, a la luz de la segunda parte, que sería del ver o la iluminación, que se llama una iglesia sinodal y misionera al servicio de la iglesia plena, y algunos otros numerales, yo he rastreado las características de la formación que se solicita para el desarrollo de la línea de acción. ¿Cuáles son las características que se propone en este documento para la formación en esta etapa de la iglesia de nuestros pueblos, de esta latitud? Es una formación, ojo, para una comunión sinodal y salida misionera. Es una formación para la escucha de la palabra, para la escucha recíproca, para el diálogo fraterno institucional y ecuménico, para el discernimiento comunitario, para la gestión de las diferencias y del logro de consenso. Es decir, la formación nos capacita para conseguir precisamente eso. Parte de la realidad, esta formación, y se nos dice en el 203, que la realidad se comprende mejor desde las periferias. Es una formación para una iglesia evangelizada y evangelizadora en perspectiva misionera, que hace presente el reino de Dios en el mundo, que realiza una evangelización integral, integradora, inculturada y en la interculturalidad. Y un aspecto importante, como veíamos, es todo lo relativo a pasar de una pastoral en la ciudad a una pastoral realmente urbana, para que eso es todo un gran reto sustancialmente urbano. Es una formación que profundiza y facilita el encuentro con Cristo y desde ahí educa para la misión. El padre Ale resaltaba que el referente para el discernimiento es el encuentro con Cristo, la necesidad de una constante animación carismática para que desde esta animación nosotros veamos, comprendamos y vivamos las cosas a la manera de Cristo. Una formación que permita traducir la conversión pastoral en una práctica, en una praxis, que transforme criterios, actitudes, vínculos y estructuras. Una formación que capacite para la inclusión, que busque una cultura del buen vivir en el respeto a la diversidad y valorando la riqueza de la diferencia. Una formación que no pierda la dimensión ecológica, que acentúe el ardor del espíritu y la renovación de la vida en clave pastoral, que promueva una iglesia samaritana al servicio de la vida en fraternidad y para el compromiso social a la luz de la opción por los pobres, que contribuya al compromiso ciudadano en busca de una sociedad justa, que supere el clericalismo y la dicotomía entre diferentes expresiones culturales y generacionales. Una formación que obedece a un proceso integral, que comprende variadas dimensiones, todas armonizadas entre sí y unidad vital, que incluye la educación teológica y espiritual, que recurre ciertamente a las ciencias sociales y a las nuevas tecnologías, y que implica, ¿verdad?, el desarrollo de esta formación, acompañar procesos permanentes en el camino de fe que comienza en la iniciación cristiana. O sea, es una formación, como ya se dice, que profundiza el encuentro con Cristo. Entonces, favorece una constante actualización del discípulo misionero en comunidad. Y debe ser una formación desde las bases y que alcance los espacios de la iglesia
todos los espacios de la iglesia, consagrados, laicales, para fortalecer el ministerio de todos los bautizados. Estas son características que sugiere el documento, que yo pude rastrear en el documento, respecto a la formación que se pide desarrollar, repito, en este momento de la historia de nuestras comunidades. No se describe, dice el documento, los diversos itinerarios espirituales, sapienciales, catequísticos y pastorales no se describen. Solamente se dan pautas, pistas, criterios, líneas, en este caso. Entre los desafíos de esta formación y de los que van a ir acompañando esta formación está el reconocer y acompañar la multiculturalidad del continente y de nuestras comunidades, y particularmente en el mundo urbano, que es multicultural. Profundizar en la formación espiritual encarnada, que esté centrada en una relación personal y comunitaria con Jesucristo, que nos habla de la experiencia mistagógica, uno de los temas que se han relacionado para ir avanzando en el misterio, que sumerge en el misterio. Que forme en la cultura del cuidado de la vida y de la casa común, privilegiando la dignidad humana, cultivando los valores cristianos en las familias y las comunidades. Volver a imaginar y reconstruir la relación entre la teología y la pastoral, compartida con los hermanos sacerdotes, que en la teología pastoral se dice que los santos padres, San Agustín, todos ellos, eran teólogos, pastores y místicos. Entonces, todo agente pastoral, consagrado, laico, de orden, ¿verdad?, tiene ese reto de conjuntar los tres elementos. Ser teólogo, o sea, que reflexione, que es místico, que viva su espiritualidad, evangelizadores con espíritu, dice Evangelii Gaudium, y que realice la práctica, no solamente practica. Las tres cosas juntas tienen que procurar entrelazarlas. Y por tanto, esta relación entre la teología y la pastoral está centrada en el bautismo. Nosotros nos hemos centrado mucho en torno al orden sacerdotal. Esa es una de las razones del clericalismo. Estamos en torno al sacramento del orden, no en torno al sacramento del bautismo. Entonces, es una formación que se centra en el bautismo, no en el sacramento del orden. En la opción por los pobres, y como ya se veía la necesidad de la animación bíblica, que también reimpulse la animación bíblica de la pastoral comunitaria, parroquial y personal, para mantener y enriquecer la fe y la comunidad. Eso está entre sus desafíos. Esos son desafíos para poder desarrollar de una manera adecuada esta dimensión profética y formativa. ¿Qué concretamente se propone a la luz de todo lo que se ha visto y se ha discernido? Pues 4 propuestas pastorales básicas, como también la anterior se desarrollaba en propuestas pastorales básicas. Una es un programa de formación integral para todo el pueblo de Dios, una formación en sinodalidad para superar el clericalismo, una formación para el compromiso social a la luz de la opción por los pobres, y promover la renovación de la formación de los seminarios y las casas religiosas, que esto ya es algo que supera el nivel base de las comunidades, pero que también tenemos, verá, las bases de las comunidades, aportes en este sentido. Con respecto al programa de formación integral para todo el pueblo de Dios, fundamentalmente resalto que la formación, el objetivo de esta formación es brindar medios para lograr una comunicación efectiva, acentuando la capacidad de escucha, las relaciones fraternas inclusivas y el trabajo en equipo. Los otros elementos los planteé en el momento anterior. Y las líneas de acción básicamente son 3 en este primer apartado de la formación integral del pueblo de Dios. Sugiere, no lo da, pero que propone que hay que elaborar un itinerario formativo progresivo, dinámico, integral, que ayude y despierte el compromiso profético de los discípulos misioneros, de todos los discípulos, de todos los bautizados. Favorecer habilidades emocionales, capacidades intelectuales y actitudes solidarias para fomentar proyectos de responsabilidades sociales, que también está entre las competencias interculturales, ¿no? En catequesis hablamos de conocimientos, habilidades y actitudes. Pues también a la gente, particularmente a la hora de ir de participar en ciertos proyectos, pues debe desarrollar eso. Recordando que los conocimientos y las habilidades suman, pero las actitudes multiplican.
Hay que rescatar el valor de la educación popular y dar mayor importancia a la educación en el uso adecuado de las tecnologías, en este caso, ¿no? Entonces, es decir, que va de la vida hacia la vida en esta formación. En el punto 2, que es la formación en la sinodalidad para superar el clericalismo, se propone en este apartado promover y fortalecer una formación en la que el modelo sinodal de la Iglesia sea apropiado por todos sus miembros, sea apropiado, o sea, que todos aprendamos a ser sinodales, que se asuma un modelo de Iglesia que supere el clericalismo y la dicotomía entre diferentes expresiones culturales y generacionales, o sea, esa posición de estar separados y uno sobre el otro de manera autoritaria o prepotente, que fomente el diálogo y la paz en un plano de caminar juntos, que busque una cultura del buen vivir, el respeto a la diversidad y valorando la riqueza de la diferencia, y que brinde herramientas, para alcanzar la participación de todo el pueblo de Dios, superando toda clase de abusos y maltratos, donde todos nos sintamos seguros y acogidos, ¿no? Es lo que se busca. Y por eso, las líneas de acción de esta formación sinodal, pues son estas 3. Consolidar el camino sinodal iniciado para que nos ayude a responder a las actitudes de desafíos desde la comunión y a la luz de la palabra de Dios. Desencadenar un proceso que favorezca la participación corresponsable y la valoración de los carismas, dones, servicios, ministerios en la toma de decisiones en los espacios eclesiales. Recuerde que todo está centrado en el bautismo, entonces, sin perder la riqueza de cada uno de los estados de vida y la responsabilidad que cada uno tiene, se maneja en la corresponsabilidad. San Juan Pablo II, en Christi Fidelis Laici, cuando habla de los laicos, partiendo del Concilio Vaticano II y del sínodo que se hizo al respecto, reflexiona a partir de la experiencia bautismal. Lo centra todo en el bautismo. Promover una pastoral del encuentro centrada en la espiritualidad de la encarnación y la comunión. En el apartado sobre el compromiso social a la luz de la opción por los pobres, pues ya se mencionó algunas cosas, pero aquí lo que se busca es que se desarrolle una formación, es decir, el aspecto social en los procesos formativos tiene que ser verificado siempre. Una formación para el compromiso social a la luz de la opción de los pobres, que contribuya al compromiso ciudadano en busca de una sociedad justa, fraternal, sororal, solidaria, respetuosa de la vida de las personas y la naturaleza. Para que crezcamos como una iglesia samaritana retomando la eclesiología del concilio. Ser una iglesia profética según el testimonio de nuestros mártires. Y es una clave transversal en todas las pastorales, ¿verdad? La doctrina social de la iglesia, que es centenaria, ¿no? Que es que en este caso, este apartado enfatiza el aspecto de la doctrina social de la iglesia. Por eso en las líneas de acción propone estos 5 puntos. Generar grupos de estudio y de animación sobre la doctrina social de la iglesia, inspirados en la palabra de Dios y en la fidelidad de la realidad. Favorecer la interacción entre todos los miembros del pueblo de Dios para que entren en diálogo con sus realidades y necesidades. Promover la articulación de redes de defensa de la vida con movimientos colectivos sociales organizados para el cuidado de la dignidad humana. Generar estructuras intraeclesiales de trabajo en red, parroquiales y diocesanas que sean cercanas y acogedoras, y trabajar en coordinación con diferentes actores de la sociedad civil. Ya Puebla decía que una de las opciones de la iglesia norteamericana era hacer alianzas, ¿verdad?, con grupos, instituciones, organizaciones que estaban en favor de las necesidades de las grandes mayorías. Y diríamos también del respeto a la naturaleza. Y Santo Domingo se fijó planteó como mediación los derechos humanos, dicho sea de paso. Respecto a la renovación de la formación de los seminarios y las casas religiosas, un aspecto que, te digo, aportamos ahí desde la base, pero que compete al nivel superior. Se plantea que es necesario renovar la formación integral de los seminarios y las casas religiosas. ¿Para qué? Bueno, para responder al desafío de la iglesia en salida a las periferias. Lo cual implica, fíjense que esto es muy significativo, y ahí las comunidades acompañan, por ejemplo, a los religiosos, religiosas, seminaristas, ¿verdad? Hay que acompañar a los candidatos y candidatas, ¿no? Para que sean fieles a Cristo, cercanos al pueblo,
servidores humildes, profetas que anuncien el bien y denuncian el mal, que adquieran el arte del acompañamiento, del pastoreo como guías espirituales. Eso lo plantea justamente, se plantean estos numerales 284 y 285, que es muy significativo. Y un aspecto imprescindible de la formación de los candidatos y candidatas, ¿no?, al sacerdocio y a la vida consagrada, es una formación sinodal que ayude a erradicar el clericalismo y el autoritarismo en la iglesia. Y es un imperativo, lo plantea así, ¿verdad?, un aspecto imprescindible, un imperativo, enseñar el pensamiento social de la iglesia, incluir temáticas como ecología integral, pueblos originarios, inculturación e interculturalidad. Entonces, es necesario esto. Y aquí entonces, a los responsables al respecto se les pide actualizar los modelos y programas académicos de los seminarios presbiterales y las casas de formación de la vida consagrada, abriendo posibilidades de nuevos modelos institucionales, sinodales e inculturales, que puedan brindar cauces renovados a una formación integral que integre de forma actualizada las dimensiones experiencial, espiritual, intelectual y pastoral. Y la otra, que es asumir y enriquecer desde las particularidades de cada iglesia local, lo que se llama la ratio, las normas de formación sacerdotal. Pues teniendo presente todos esos aspectos, la pregunta que se propone fundamentalmente desde esta perspectiva de la dimensión profética y formativa es qué hemos venido haciendo respecto a la proceso formativo, ¿está?, a la luz de todos esos criterios y todos estos elementos. Vamos a ver. Yo estaría por ahí, Padre Lima. Perfecto. Padre Ronald, muchas gracias. Con gusto. Después de haber escuchado tanto al Padre Alexander como al Padre Ronald, tal vez alguno dirá, tanta información y cómo lo llevamos a la realidad, a nuestra diócesis. Como ustedes bien saben, ellos presentan pues una visión muy general del documento, primero para que nos motivemos a acercarnos a él, para que lo leamos, para que tratemos de ir profundizando. Segundo, es un documento que se escribe para toda América Latina. Por tanto, hay cosas ahí que tal vez alguno dirá, mira, esto, ¿qué es esto? Bueno, porque tal vez en nuestra diócesis no hay ciertas cosas, pero en otras diócesis sí. Entonces tienen que responder, dar una voz. Y nosotros como diócesis, en este proceso de discernimiento, nos corresponde, como bien lo hacían tanto el Padre Ronald como el Padre Alexander al final, dándonos unas preguntitas, primero como para que empecemos a ejercitar cierto sano, queremos tratarlo de ir ya como concretizándolo en lo que llamaríamos propuestas, líneas de acción, ya concreto a nuestra diócesis. Y es por eso que en este trabajo que se está proponiendo, ya Monseñor lo decía al inicio, queremos trabajar, incentivar aún más las asambleas parroquiales, con el fin de elaborar una asamblea diocesana en el mes de noviembre. Por eso, parte de lo que estamos viendo en estas formaciones es que tengamos una visión más amplia del documento, pero a nivel parroquial se va a proponer un instrumento más sencillo, ¿verdad? No con tanta información, sino con, diríamos, con elementos más prácticos que nos ayuden ciertamente a reflexionar. Pero todo esto que están exponiendo los padres es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir a la hora de la reflexión tener criterio para ir discerniendo. Entonces, es muy importante eso. Con respecto a las asambleas parroquiales, Monseñor ha pedido a los párrocos y a los equipos sacerdotales que, pues, en comunión, en diálogo con los consejos de pastoral, propongan una fecha, una posible fecha de elaboración de esa asamblea parroquial en los meses de agosto y septiembre. Ahí que escojan una fecha. ¿Cuánto tiempo se necesita para realizar esta asamblea parroquial? En un primer momento, el instrumento se puede trabajar perfectamente en un día, una mañana, ¿verdad? 3 horas. Sin embargo, cada parroquia es libre. ¿Por qué? Porque puede ser que ahí en una ficha de trabajo, para nosotros puede ser algo muy sencillo, 2 párrafos, pero para la parroquia eso generó mucha reflexión.
Por eso es muy importante que el consejo conozca el instrumento. La idea es facilitarlo a las parroquias después del 15 de julio, porque estamos en la elaboración, ahí viendo el borrador, hablando. Entonces, después del 15 de julio ya se hace llegar a los sacerdotes y a los consejos para que lo miren y con base en eso, pues puedan desarrollar esa asamblea. En un primer momento se les pide un día. Sin embargo, queda libertad. Si quieren trabajar los 2 noches o dependiendo de la realidad de la parroquia, un sábado por la tarde o un domingo, qué sé yo. Con base en esa asamblea, los frutos que salgan, las propuestas, se elabora el instrumento para la asamblea diocesana, que va a ser en el mes de noviembre, como hemos dicho. ¿Por qué se pide que sea la asamblea parroquial entre agosto y septiembre? Porque octubre es el mes para recibir y tabular y elaborar y dialogar para poder trabajarlo en noviembre si Dios lo permite. Entonces, la idea es, bueno, primero, incentivarlos para que no se pierdan estas formaciones, porque eso nos va a permitir también cuando nos corresponde hablar de esa dimensión a nivel parroquial, dice, el padre Ronald dijo tal cosa, el padre Alex, ya es esto y esto y esto. Entonces, para que entremos en esta dinámica, tanto sacerdotes, tanto comisiones, equipos, consejos, y sobre todo pensando, como bien lo dijo Monseñor en su reflexión, ¿qué quiere el Señor de nosotros a nivel diocesano, ¿verdad? En esta realidad? Las dimensiones nos ayudan a tener un orden, no es simplemente llegar y decir, hablemos de todo. No. En estas dimensiones hay elementos concretos, pasos que tenemos que ir dando con la ayuda del Señor. Sabemos muy bien que no vamos a acabar el Espíritu, no vamos a cortar al Espíritu Santo, pero sí tenemos que ser instrumentos facilitadores, pues, de la acción de Dios en nuestra diócesis, en nuestra parroquia y concretamente en nuestra vida, porque los primeros transformados somos nosotros. Entonces, en verdad, invitarles. Agradezco una vez más al padre Ronald, al padre Alex, a Ramón que nos ha ayudado y pues le pido a Monseñor ya pues que nos, con sus palabras y su oración, pues podamos ir cerrando esta noche de reflexión. Ahora me escuchan. Agradecido pues a los padres que nos han animado y a todos por la participación, la escucha atenta y también el sentido, ¿no? De que caminamos unidos y que tenemos que descubrir el designio de Dios para nosotros, ¿no? Que de eso depende también nuestra autenticidad como Iglesia, que es ante todo por responder al designio de Dios de que todos los pueblos escuchen su buena noticia y en particular pues nuestros ciudadanos, los que tenemos más cerca. Bien, pues vamos a hacer una oración y con gusto les doy la bendición. Comentarles, bueno, el padre Lima les estaba diciendo, ¿no?, que para concretar la participación y el diálogo, ¿verdad?, en las asambleas, vamos a elaborar un documento de trabajo, ¿no? Obviamente tenemos que partir de algo, ¿no?, porque así en general es muy difícil, ¿no? Entonces tenemos que partir de algo, pero sí ya ustedes pueden ir pensando, ¿no?, qué necesidades ve en mi parroquia, qué puntos fuertes tenemos que hay que acentuar, profundizar, qué necesidades, qué cosas podríamos, en la conversión pastoral, ¿no?, tendríamos que reconvertir para ser fieles hoy a la misión de la Iglesia. En fin, vamos pensando y todas las ideas las vamos guardando y las vamos compartiendo, porque en la medida que las compartimos y coincidimos, ahí tenemos una idea más clara de que el Espíritu del Señor estamos en la línea y en el sentido, en la dirección que el Espíritu nos quiere dar. Dios Padre bueno, gracias por llamarnos, además de a la vida, llamarnos a la fe, por hacernos miembros del cuerpo de tu Hijo Jesús, bautizados, con una dignidad tal que somos tus hijos, participamos de tu misma vida. Tu presencia nos une íntimamente en comunión, nos hace profundamente hermanos y nos constituye en tu pueblo, la Iglesia. En este momento de la historia que nos toca vivir, Señor, haznos fieles
a lo que tú quieres y que nos revelas en los signos de los tiempos. Permítenos todos levantarnos con esa conciencia de ser parte de la Iglesia, de que todos somos responsables en su caminar y por lo tanto tenemos que participar, dialogar, escucharnos, escuchar al Espíritu, por supuesto, que es en definitiva el que nos une y el que nos marca el camino. Inspíranos a todos, Señor, con tu Espíritu en este camino de discernimiento. Haznos descubrir los caminos que tienes para nosotros. Danos fortaleza y valentía para que no nos asustemos ante los cambios, ante la novedad, ante todo aquello que tú nos quieres descubrir, Señor. Indícanos el camino para lo que quieres de nuestra diócesis. Bendice a todos y a todas los miembros de nuestra comunidad diocesana, a sus familias, a los enfermos, a los pequeños, a nuestros hijos, y de que tenemos que unirnos más y más en tu Iglesia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén.